Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Psicosalud TV. Hoy tenemos un tema súper interesante que sé que a ustedes les va a encantar. A propósito de la Navidad, una época que tradicionalmente es vista como unión familiar, una época para reunirnos con los amigos, para compartir, para celebrar. Y tenemos este tema tan interesante enlazado con el estrés. ¿Cómo la Navidad se puede convertir en un estrés, sobre todo en los niños? Y cómo nosotros podemos manejarlo, ¿verdad? Hola Rudelania, ¿cómo estás? Hola Cuéntame. Merlin, señores, Merlin estaba de vacaciones, regresa, está hoy con nosotros. Hoy vamos a compartir con una invitada súper especial. Nos acompaña Raidi Marlin Cabrera, bienvenida, Muchas una gracias. colega psicóloga de profesión, con maestría en terapia familiar, con especialidad en terapia conductual o modificación de conducta, estimulación temprana, bienestar emocional, docente universitaria. Tenemos una invitada completa, señores, una invitada de lujo. Y estamos muy agradecidos, sobre todo de ustedes que nos dan seguimiento, que nos acompañan a través de nuestras redes sociales y a través de Psicosalud TV. ¿Cómo estás, Raide? Muy agradecida de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y con ansias de empezar a hablar de este tema tan interesante, todo lo relacionado a la Navidad y lo que implica no solamente a nivel económico, sino también en la parte interna, en la parte de salud mental sobre todo. La gente piensa que la Navidad es todo bonito. Entonces, cuando tú hablas de estrés, me imagino que muchísima gente está como estrés en Navidad. Señores, hasta el tránsito. De verdad que sí, que está caótico, que no, nosotros los adultos, los niños no entienden eso, pero nosotros mucho estrés por el tránsito y porque tenemos que hacer un millón de cosas antes de cerrar el año. Entonces, hablan un poquito sobre este tema de cómo se convierte en estrés la Navidad si es una época mágica. Empieza con la parte de la expectativa de qué nos creamos para este tiempo. Se hace una especie de cuello de botella donde tú empiezas y dejas muchas cosas. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, que tenemos el privilegio a lo que le hemos llamado doble sueldo, muchas personas ahí depositan no solamente confianza, sino muchos gastos, muchísimas situaciones. Entonces, es como si todo el año tú tienes una especie de gastos y todo lo demás, pero para ese tú dejas unos gastos especiales o todo se lo suma a ese gasto y empiezas con eso yo lo dejo para el doble sueldo, esto yo lo dejo para el doble sueldo y así. Empezando por ahí ya empieza el cuello de botella con alguna de las compras, no importa si esa ropa tú la viste en noviembre o en octubre, no, en diciembre se hace ese gasto. Al igual los juegos, también algunos gastos, por ejemplo, de electrodomésticos también se dejan para esta fecha. Entonces, esta fecha suma un conjunto de cosas y, como bien has comentado, lo vemos en el tráfico. Como el tráfico, entonces todas las personas comprando, haciendo cosas a veces de última hora o igual no planificando este momento que al final sabemos que están las fiestas de familia, de la empresa, de no sé quién y bueno, ahí Entonces vamos. nosotros sí, nosotros vemos todas las cosas por cambiar y por hacer en diciembre y sobre todo con el doble sueldo. Nosotros ahí se nos olvida sumar y multiplicar para saber que el doble sueldo no es tanto dinero para resolver todo y entonces las expectativas suman mucho, o sea, suben mucho. Claro, es la paga 13, no es la paga 15, 16 ni 17. Y a veces en nuestra cabeza empezamos por ahí y como adultos los gastos lo dejamos todo para ese tiempo. Y luego entonces no calculamos algunas cosas extras o igual el mes no te fue tan bien como tú pensabas o igual en el espacio donde laboras tú pensabas que estaba para el 5, pero igual está para el 15 o para el 25 y bueno, por ahí empezamos con ese estrés que nos ocasiona. ¿Y cómo afecta a nuestros niños y niñas? Al final queremos siempre pensar en la parte del niño y la niña como algo individual y tenemos que saber que como adultos estamos primero en nosotros. Entonces, si mamá, papá o el tutor con el que está ese niño o esa niña no está estable, no se siente bien o está manejando un nivel de estrés muy alto y no lo sabe manejar para sí, obviamente no lo manejará con el niño o la niña y eventualmente todo eso le afectará. Por ejemplo,
Si ya sabemos el tema del tráfico, que ha salido 2 o 3 veces en esta conversación, y salimos con el tiempo justo, no podemos ir todo el camino maldiciendo, quejándonos, porque ya sabemos. Entonces, ese niño o esa niña, cuando yo lo voy a entregar a la clase de ballet, al colegio, o igual cuando lo voy a llevar a la casa, escuchará o será parte de toda una escena súper incómoda, de muchísimas lamentaciones, entonces ya será parte. Cuando ese niño o esa niña llegue a la casa, ¿qué tiene en la cabeza? Tiene todo ese estrés de mamá, tiene todo ese estrés de papá, todo ese estrés de la Desinformaciones. abuela, o igual lo que pasó en el autobús, o igual en el carro público. Entonces ya ese niño o esa niña está cargado de toda la situación que tiene ese adulto. Entonces no deberíamos solamente como enfocarnos en qué pasa con ese niño o esa niña, sino cómo ese adulto o esa adulta está manejando la situación. Tú sabes, Rady, que muchas veces, bueno, los niños, tú lo decías al principio, nosotros los adultos nos pasamos todo un año poniendo en una canasta todo eso que vamos a hacer con el doble sueldo, pero pasa también con los niños, porque para ellos la época de la Navidad es una época de regalos especiales, y entonces ellos no entienden el tema muchas veces económico. Si mamá y papá tienen para realmente comprar esos regalos que yo tanto anhelo o que yo le pedí a Santa. ¿Y cómo hacemos nosotros entonces para balancear esas ilusiones que se ha creado ese niño, esas expectativas, sin que se convierta en una fuente de estrés o incluso de desilusión en el niño? Tenemos dos formas. Uno, ser lo más aterrizado posible a nuestra realidad. Si yo tengo una situación socioeconómica con cierta limitación X o Y, no importa, cada quien la conoce mejor. Entonces yo tengo que hacer una expectativa. Si igual en mi casa yo quiero comprar una bicicleta para mi niño o mi niña, pero mis recursos no me dan para una nueva, yo voy a comprar igual una de medio uso, la lavo, la pongo bonita, con la misma ilusión que va a ser una nueva, igual le tengo que poner un moño o lo que sea, o igual alguien me la va a regalar. Entonces, yo no le hablo a ese niño o a esa niña de esa bicicleta nueva, que le va a traer no sé quién, que va a hacer aquí, sino que yo como que allano el camino un poquito. Sería como una especie de jardinero que va arreglando las plantas y así, cuando el niño o la niña vea que igual es una de segunda mano, en muy buen estado, lavadita por mamá, por papá, por la abuelita, por la tía, el tío, no va a sentir esa desilusión porque ya sabrá igual cómo vino el regalo y con el mismo amor. No hay necesidad de hacerlo distinto. Pero también otra de las formas que tenemos es, desde un primer momento, es hablar con el niño o la niña que igual la bicicleta no llegará. Porque entonces así evitamos esa ilusión del niño a la niña, pero la desilusión cuando el momento llegue y esa bicicleta no esté. Pareciera como algo cruel o algo difícil de hacer, sin embargo, las familias que experimentan esa comunicación real, esa comunicación activa con su niño y su niña, se dan cuenta de que primero es posible y de segundo, que le evitan todas estas situaciones al niño a la niña porque el niño y la niña ya saben. Y luego vemos entonces niñas y niños que te dicen, no, pero en mi casa ahora mismo no hay dinero para ese gasto. O igual yo puedo ir a la tienda con mamá y papá, pero solo me puedo comprar o el helado o la camiseta. No hay dinero para las dos cosas. Y decimos, wow, qué niño o niña tan maduro. Pero también ese niño y niña es fruto de esa conversación que tuvo, igual no una vez, ni dos, ni tres, sino en muchísimos meses explicándole, esta Navidad es más difícil, no sé cuánto. También se suman algunas familias que manejan el duelo un poco distinto y no le dan ese sentido a la Navidad que otras familias sí tienen. Entonces podría ser que el niño o la niña esté ilusionado, no sé, igual en la escuela, en el colegio, un vecino que igual lo ve. Entonces también ese niño o esa niña podría ser parte de esa desilusión, porque su familia no es parte o no participa de las fiestas de la misma forma que en otras. Incluso entran temas Eso religiosos, es. entran temas como tú mencionabas de duelo, y es bueno ir llevando el niño paso a paso, pero hay una dificultad, Riley. Mira, nosotros tenemos el tema de la comunicación abierta, o sea, los medios de comunicación, las redes sociales específicamente, que estos comerciales o anuncios que hacen muchísimas tiendas, jugueterías, pues no ayudan.
No, en mi época habían unos anuncios que empezaban en noviembre, igual a finales de octubre, y constantemente ese bombardeo estaba de esa muñeca, esa bicicleta y todo lo demás. Pero repito, a veces lo vemos como tan idílico. Ay, sí, mira, ella lo dice porque no está ahí o no está en mis zapatos. Pero cuando tú escuchas familias y testimonios de que empezaron a hablar desde eh, con anterioridad de cómo se iba a manejar esa situación, pues entonces esas familias sí que tienen el efecto del niño a la niña que lo entiende. Claro, también tenemos que enseñarle al niño o a la niña a que aprenda igual a cómo ha sido la situación económica, porque es que se evita mucho esa desilusión, porque si ya yo le he dicho, es más difícil, entonces lo empezamos a manejar, igual podemos equilibrar, mira, igual no hay dinero para ese juguete, X o Y, sabemos que hay juguetes y más que todos los electrónicos que consumen mucho dinero. Y no solamente el juguete per se, solamente en baterías el consumo es bastante alto o igual algunas tecnologías avanzadas que son muy costosas. Entonces, le podemos ir explicando y podemos también ir viendo en algunas tiendas de segunda mano que existen con productos de calidad y entonces empezar a hacer este tipo de uso. Y también conocemos a personas que tienen juguetes, igual que lo van a donar y eso. Entonces, gestionar también, no dejarlo para última hora, porque si tú vas a hacer el regalo a finales de diciembre o inicios de enero, eso tú no lo debes de gestionar el 15 de diciembre, por Claro. ejemplo. Tú ya sabes tu situación económica en octubre. Entonces tú dices, bueno, mira, eh, lo voy a gestionar desde ya. ¿Qué pasa también con los escolares? Hay familias que para escolares en septiembre o a inicios de agosto están con la soga al cuello que no saben qué hacer, pero en junio, cuando salieron de clases, tú sabías que iban a volver a entrar. O sea que ya tú tenías 3 meses para ir preparando y allanando un poco el camino. Y esa comunicación que tú dices, esa comunicación de sentarse a hablar con el niño en su lenguaje o acorde a la edad, porque no es lo mismo un adolescente que explicarle a un niño de 4 años, de 5 años, ¿sabe qué? Santa hoy este año no va a traer nada o lo que va a traer es de segunda mano, porque hay muchas creencias y ir incluso nos ayuda para que en el futuro el niño puede estar más eh, firme, más tranquilo y seguro y no sienta tanto esa presión social. Yo tengo que tener lo que los demás tienen, sino que yo pueda darme mi tiempo de tener en otro momento. Claro, pero está, por ejemplo, no es lo mismo que yo te haga un regalo de una bicicleta de segunda mano, sucia, que tenga desperfecto, o sea, que yo como mamá lleve esa bicicleta y le dé una buena lavadita con un jabón, deje esas gomas que brillen, son las mismas viejas porque yo no tengo dinero para otra, pero yo las ponga esas dos ruedas hermosas, que esa goma se vea impecable, que yo tenga todo el sillincito. Mira, yo igual eso lo veo un poquito desperfecto. Déjame buscar una cola, algo especial y yo voy a pegar aquí, voy a pegar allá. O igual no hago la inversión de no sé cuántos 1,000 pesos que yo tengo que comprar, pero sí puedo cambiar el sillín, le puedo cambiar el timón, Puedo le puedo... comprar un spray, pintarle el Claro, color, claro, así como vemos tutoriales para, qué sé yo, para ver una novela para o cualquier todo. cosa, hay tutoriales para cómo yo arreglar una muñeca o no sé quién. Y esa ilusión, imagínate tú con un bonito lazo, ya está. Eso es una bicicleta. Igual ese niño o esa niña no se va a enterar de que esa bicicleta es de segunda mano. Simplemente va a saber que mamá y papá o Santa o los Reyes Magos le ofrecieron una bicicleta o igual yo se la pedí en una carta y llegó mi bicicleta. También hay un Excelente. tema con las expectativas culturales, tradiciones, más tradiciones, que a veces se convierten en abrumadoras para nuestros niños. O sea, ¿cómo nosotros también podemos trabajar eso, los padres? ¿Qué orientación usted le puede dar en ese sentido? Mamá y papá tienen que empezar a saber que, mira, la cultura es súper importante y de hecho nos identifica y nos pone una especie de sello y te da esa pequeña huella que tú estás en el extranjero y tú ves a otra persona de tu país y tú dices, ese es dominicano, ese tiene mi sello, ese tiene mi identidad. Con eso no, es imposible hablar en contra de todo esto. Pero independientemente de qué cultura somos o de qué somos, también hay cosas que podemos empezar a hacer cambios donde esa mamá o ese papá puede decir, bueno, mira, igual en casa yo no tengo dinero para pagar en Navidad mis reyes, yo solamente tengo para el tradicional Reyes Magos. O sea, hay familias, por ejemplo, que han empezado a adoptar la cultura anglosajona de empezar a regalar el 24 o 25 de diciembre. Y bien, pero hay otras que hacen en esta fecha, hacen también para Reyes y es muy costoso para otros. Entonces simplemente es qué yo soy y a dónde yo voy.
Porque así como las familias adoptan lo más simple, mi hijo o mi hija se baña cuando llegue del colegio o después que cene. Eso pareciera algo tonto, pero es parte de una identidad de una familia. Pues así también la familia tiene el derecho de elegir qué fecha celebra, cuál no, con cuáles fiestas se queda, con cuáles no, cuáles yo puedo celebrar, cuáles no. Y bueno, Y entender también, Radi, que no necesariamente tenemos que tener mucho dinero para hacer, si llevamos, claro, esta comunicación que tú recomiendas, para hacer sentir bien nuestros niños, que nosotros con pequeñas cosas podemos ayudarlo a crecer seguro y consciente, que fomentar en los niños el valor de la gratitud. Eso es sumamente para mí importante. eso pareciera como algo de que tú solo lo vas a trabajar en diciembre, pero cuando tú empiezas desde enero a trabajar con este niño o esta niña, que igual si tú le puedes llevar un guineo, un plátano, un no sé qué, y que ese niño o esa niña te pueda decir gracias mamá, gracias papá, gracias abuelita, que si ese niño igual tú le puedes llevar a alguna cadena internacional de comida rápida y que también te pueda agradecer gracias mamá, gracias papá por esa comida, que se agradezca en la casa si hay huevo, si hay solo plátano. Ese tipo de agradecimientos no se hace de un día para otro. Eso es parte de esa identidad que podemos empezar a crear en las familias, donde se le habla a ese niño o a esa niña de una forma más abierta, donde empecemos a trabajar la gratitud desde lo más íntimo de la familia y que sea parte de esa identidad. Entonces, ya luego es probable que tengamos adultos y adultas que sean más agradecidos, que trabajen la gratitud desde otra perspectiva, no como un ejercicio del Día de Acción de Gracias o del día que el colegio o el trabajo lo planifique, sino de mi día a día, de mi identidad y de qué yo puedo agradecer. Muy bien. Sabemos que el estrés tiene su impacto a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo, pero también a nivel social. ¿Cómo las familias, cómo las madres pueden identificar esas señales de estrés en nuestros niños? Si hablamos de estrés en general, en el niño o en la niña, tenemos un índice, el más claro de todos y el que te empieza a dar la alerta de cualquier situación, no solo estrés, que es el rendimiento académico. Cuando tú revisas la nota de un niño o una niña y tú ves que es una niña o un niño promedio de 80 y de la nada baja a 75. Esos 5 puntos te empiezan a encender la luz de cualquier cosa y te dicen, aquí hay un problema, aquí está pasando algo, o igual, déjame hablar con este docente de esta materia X. También si es en todas las materias, también tú puedes revisar y decir, mira, que pase en español yo lo veo bien, pero en matemáticas, su materia favorita, aquí hay una alerta. Eso puede ser. En el caso, por ejemplo, del estrés también lo pudiésemos ver ahí, de cómo lo está manejando. Según en qué edad, podemos ver también la irritabilidad. Como ese niño o esa niña se irrita, igual al tú decirle algo o igual a estar. La alimentación también es otro índice muy importante, donde vemos que este niño o esta niña igual se comía un plato de lo que sea y ahora se come dos o se come medio. Entonces empezamos a decir qué pasa y esto. También la frecuencia en la que va al baño, también esto empieza, si antes iba de forma regular y ya no va, eso lo podemos ver. En adolescentes la piel habla. La piel pareciera como no sé, como algo que va con voz, pero sin voz. Y vemos como la piel habla, le cambia por algunas situaciones, vemos algunos brotes en la cara y eso. Algo que a veces se ve frecuentemente, a veces no, y en las uñas también, como niñas y niños empiezan a comerse las uñas, como por ejemplo hay algunos que ya no tienen uñas y se comen hasta las cutículas y Así. que sangran, es bastante doloroso. También en el pelo, si hay alguna pérdida o cambio en el pelo, en su estructura. También en el sueño, si por ejemplo el niño o la niña duerme más o duerme menos que antes. Y en caso de adolescentes puede haber una variante que es la parte hormonal, que realmente el adolescente por tema de su estirón de la adolescencia puede ser que sí, que eventualmente el adolescente sí que duerma muchísimo más. Pero también podemos ver igual a qué horas duerme o a qué horas despierta. Tenemos una desventaja que es la parte electrónica de los juegos, que podría ser también por sobreexposición o sobreestímulo, algún videojuego, alguna televisión, pero bueno, eso más o menos ahí está. Pero para saber esto, mamá, papá o el tutor tendría que tener
una conciencia de cómo es su hijo o su hija en la normalidad. Porque claro, yo te puedo decir, En el duerme día a mucho. día. Claro, eso no se ve así. Duerme mucho. Bueno, no sé, lo normal. Ok, lo normal. ¿De qué ¿Qué es lo hablamos? normal? ¿Qué es lo normal? Entonces ahí tú empiezas y preguntas o haces un registro de esa conducta o igual un más o menos de, bueno, antes se acostaba a las 9:30, 10 de la noche y despertaba a las 6. O despertaba si yo lo despierto, pero ahora se despierta solo. Entonces podríamos ver eso. ¿Y cuáles estrategias o recomendaciones nosotros podemos darle a aquellas personas que entran buscando, déjame ver este episodio, a ver cómo yo puedo manejar porque me está pasando a mí? ¿Qué podrían hacer los padres en casa para poder manejar las expectativas de los niños? Una cosa es decirle a una niña o un niño, mira, este año hay algunas situaciones en la casa, entonces vamos a tener que acortar un poco el presupuesto. No te vamos a sacrificar todos los juegos, pero igual vamos a tener que un sacrificio. Aquí igual yo a un niño o una niña le diga, mira, aquí esto nos está llevando a que nos trajo. Esto está súper mal. Aquí que, o sea, no es lo mismo. Primero hacerlo como de una forma bastante educadita y dulce, porque también tenemos que cuidar su salud integral en general, para que ese niño o esa niña no quede con la frustración o también con la culpa, que a veces sin querer, queriendo dar una información de alguna situación X o Y, al niño o a la niña le dejamos sembrada una culpa. Ahora, después que tú estás, yo tengo este gasto, o por ejemplo, Todo se me ve en leche y colegio. expresiones muy crueles, yo no sé para qué te tuve, yo antes podía ir a la tienda y comprarme tal ropa X o Y, o podía ir de fiestas, después que yo soy madre, ya yo no puedo, o igual las personas que están criando niños y niñas que están bajo su tutela, si tu mamá, que no sé qué, te dejó aquí conmigo, y yo, si evitamos todo eh, estas expresiones, también eso ayudaría. Las estrategias también podríamos sumar, aparte de la forma, no trabajarlo a último momento, sino hacerlo de forma paulatina. Para octubre, no sé, o septiembre, empezar como a ir allanando el camino, como he mencionado en varias ocasiones, y explicarle a ese niño o a esa niña qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo está la situación, para que no se haga la expectativa desde antes y no esté, porque lamentablemente no hay forma de evitar que vea anuncios en la televisión, en las redes sociales, o que un amiguito o amiguita le diga, en mi casa me van a comprar X o Y cosas. Eso no hay forma, o en la comunidad donde vive, o si son personas religiosas en su espacio religioso. Eso no hay forma de tú meter a un niño o una niña en una burbujita y que se quede ahí. No hay No. forma. Ese contacto lo tendrá. Pero si desde la seguridad de mamá y papá o de la abuelita o de la casa se empieza a trabajar, entonces la misma seguridad que yo tengo como mamá es la misma seguridad que mi niño o mi niña va a tener. Porque se supone que yo soy su columna y en mí es que se sujeta, no yo en él o en ella. Usted habla algo muy importante sobre la comunicación y a veces nosotros las familias malinterpretamos el tema de la comunicación y queremos compartirle todo a nuestros hijos. Cargamos con todas las responsabilidades en ellos, o sea, esa carga económica que tenemos nosotras también se la pasamos a ellos porque hablamos de todo lo que tenemos que gastar, de todo lo que tenemos que hacer y estamos cargándoles a ellos en ese propósito de comunicar todo. O Y, sea, y definimos que somos comunicativos con sí, nuestros hijos. Entonces, nosotros hay que estamos, saber y que comunicarles. saber seleccionar las edades de los chicos Exacto. para nosotros hablar ciertos temas y saber cómo abordarlos. Raidy, nosotros estamos muy, muy agradecidas porque de verdad, señor, el tiempo se fue volando. Volando. Vamos cerrando y nuevamente agradecemos a nuestra invitada por su tiempo, por compartir esa experiencia, se le nota el expertise. Así que vayan a YouTube a ver este episodio que está buenísimo y que van a encontrar muchísimas herramientas para poder trabajar con sus niños lo que hablamos hoy, esas expectativas y esta carga que traen la fiesta navideña para nosotros los adultos y para los niños también. Y recordar, señores, que la Navidad no tiene que ser perfecta. No tiene que ser perfecta. Lo más importante es que podamos compartir momentos de calidad en familia. Ese es el regalo
que mejor regalo que vamos a poder recibir. Así es que vayan a YouTube, síganos en nuestras redes sociales, Psicosalud TV, y ahí van a ver este maravilloso episodio. Así que hasta la próxima.